Buenas tardes, mi nombre es Orlando Muñoz Hernández y el día de hoy les voy a hablar un tema que ha sido un poco controvertido a lo largo de estos últimos años, ya que este movimiento y esta tecnología nos ha alcanzado a un nivel que se cree que podría estarnos perjudicando. Pero a lo que voy es que todo esto se va a explicar de una manera sencilla y concreta para que todos lo podamos entender de la mejor manera y todo sea completamente entendible. Les voy a hablar sobre los videojuegos en las etapas infantil y juvenil y por qué afecta y por qué no afecta al desempeño de las actividades cotidianas de los jóvenes o inclusive en las actividades motrices y este tipo de cuestiones. Ahora bien, las personas piensan que por ser un videojuego puede mostrar actos violentos, puede mostrar actitudes que no se deben de mostrar, y esos son argumentos completamente válidos. Hay videojuegos que son muy sangrientos, hay videojuegos que pueden ser muy deportivos, pero no por jugarlos se quiere decir que se va a hacer de una específica manera. En este tipo de cuestiones hay una clasificación que se debe de seguir. Hay videojuegos que son para niños, hay videojuegos que son para adolescentes, adultos. Entonces, si se siguen los lineamientos de las restricciones, no veo por qué deberían de ser un problema. Ahora bien, ¿por qué acusan a los videojuegos sobre este tipo de cuestiones de que mi hijo ya no come, mi sobrino ya no va a la escuela, mi sobrino no hace tarea, prefiere estar jugando? Pues sí, a lo mejor puede hacer que sea una buena distracción, que pueda estar un poco estresado el joven, el niño, no sé, pues pueda desempeñar una actividad aparte de las cosas cotidianas, pues es un buen entretenimiento. Pero también, como se dice, todo en exceso es malo. Ahora bien, si yo veo que mi hijo, mi hermano, mi hermana, o sea, cualquier persona que veo, está muy enfocada en ese mundo y empieza a dejar ámbitos y actividades que son necesarias para el ser humano, pues lógicamente ya es algo grave. Poniéndome como ejemplo, yo siempre he establecido unos límites en cuanto a lo que hago. Mis padres siempre me enseñaron que yo debía enfocarme primero en mis estudios y luego tenía el tiempo suficiente para elaborar las actividades que yo quisiera. Era como un premio. Pero ahora todo se está haciendo de una manera en la que primero se pone las cosas secundarias en vez de las primarias. Entonces, si ponemos primero las cosas secundarias como prioridad, ¿cómo vamos a completar las actividades primarias? Una madre que dice que su hijo no está poniendo la suficiente atención en los estudios y si en los videojuegos es porque ella se lo permite. Una madre, un padre, un hermano, quien sea que esté a cargo de dicha persona, tiene que establecerle un límite. Eh, Siguiendo en mi ejemplo, a mí me decían, tú tienes tus trabajos, tus tareas, acábalos y te dejo jugar una hora al día. Y eso era más que suficiente. No porque yo juegue quiere decir que soy una mala persona. Yo he jugado juegos de todo tipo y así como mis amigos han jugado juegos de todo tipo, pero no por eso son unas malas personas. Puedo jugar juegos de fútbol y no puedo ser buen deportista. Puedo jugar juegos de cocina y puedo ser que no sea un gran chef. Todo se debe al enfoque que le demos. Si quieres tomar como ejemplo un juego, entonces ahí el error eres tú, porque estás tomando ejemplo algo que no existe, algo que no es real. Y también tienes que enfocar los puntos precisos que deben de establecerse para que todo se siga de una manera correcta. ¿Cómo se puede saber si es un problema? Pues muy sencillo, debes de ver cómo se hacen las cosas primordialmente, si pone primero las cosas materiales que las cosas físicas que se necesitan para nosotros. Y también, pues un problema es muy sencillo de identificar. Si una persona que prefiere jugar que comer, pues es un simple problema. O sea, no hay mucho pierde. Los videojuegos deberían de no existir. Es muchas preguntas que también se hacen y no. O sea, son una buena distracción, pero no es algo que debería dejar de existir. Es una distracción nada más, es un entretenimiento. No es algo que digas es muy malo para la sociedad, es muy malo para los jóvenes, los involucra en actividades malas. No, solo es algo en lo que se sientan con un control, con un teclado, con lo que sea, con lo que jueguen y están sentados viendo la tele jugando. O sea, no veo el problema. Todas las personas creo que le dan un enfoque erróneo a este tipo de actividades y no creo que sean del enfoque correcto. Deberían de informarse antes de elaborar un enfoque propio, ya que una persona puede escuchar que otra persona dice, yo no creo que mi hijo sea así por los videojuegos, es así porque él así es. Entonces también se tiene que establecer límites y no dejarlos hacer lo que quieran con esos límites. Todo se tiene que respetar
y por eso siempre hay que hacer hincapié en que todo lo que es porque nosotros lo hacemos. No porque otra persona sea así, nosotros lo vamos a hacer. No porque lo veamos en una pantalla, nosotros lo vamos a hacer. También debemos enfocarnos en darle los puntos de vista correspondientes a todos esos objetos y no ponerle un objeto de vista muy, muy superficial. Tenemos que adentrarnos en el tema, investigarlo y así podemos elaborar nuestra propia conclusión. Decir, ok, este videojuego es malo para mi hijo, esta clasificación no es la de acuerdo para mi hijo. Todo esto lo debemos enfocarnos. Los videojuegos no son malos. Los videojuegos son una simple distracción, un simple entretenimiento y no veo por qué se deberían de, de erradicar de la población infantil y juvenil. El problema somos nosotros que permitimos esas actitudes y que ponemos en primer lugar las actividades secundarias que las actividades primarias.